presencia del Señor. Todos los días de tu vida, hermano, tienes que buscar la presencia del Señor. Te puede faltar cualquier cosa, menos su presencia del Espíritu Santo. Oh sí, Señor. Alábale con gozo. Alábale con gozo, con libertad. Esas palmas para Cristo. Esas palmas para Cristo, para Cristo, para Cristo. Aleluya. ¿Cuántos son libres? Alábale con libertad, alábale con gozo. Gira para Cristo, gira. Gira para Cristo, gira. Alábale con gozo, con gozo, con gozo. Oh, aleluya. A ver todos los guerreros a su nombre. Oh, aleluya. Todos los días de mi vida. A ver ustedes. Oh, de tu presencia. Porque tú tienes para mí Palabras de vida eterna. Sí, Señor. todos los días de mi vida. Anhelo de tu presencia. Porque tú tienes para mí Palabras de vida eterna. Espíritu Santo, tómame en tus brazos. Espíritu Santo, fluye tu presencia. Espíritu Santo, tómame en tus brazos. Espíritu Santo, fluye tu presencia. Sí, Señor, tu presencia, Padre, fluye en cada vida. Tu presencia fluye en esta iglesia, Padre. Tu presencia bautice, sane, liberte, Padre. Ahora tu presencia, Señor, fluye en tu matrimonio, en tu ministerio. Ahora dale libertad al Espíritu Santo, que fluye su presencia. Oh sí, Señor, tu presencia, Padre, restaura corazones. Aleluya, Santo. Alábale con gozo. Y esta alabanza dice: el camino del Evangelio no es fácil de seguir, amén. Amén. Difícil es, pero imposible. Oh sí, Señor. Camino Todos los valientes, levanta tu voz. no es Fácil de seguir. Camino del Evangelio no es fácil de seguir. camino Del Evangelio no es fácil de seguir. camino Del Evangelio no es fácil de seguir. difícil es, Pero no imposible. Seguiré si tú me conduces. difícil es, pero No imposible. Seguiré si tú me conduces. Sí, Señor. difícil es, pero Oh, sí, Padre. Seguiré si tú me conduces. Difícil es, pero no imposible.
seguir, pero tampoco no es imposible si tenemos un ayudador. Vale la pena sufrir, vale la pena llorar. Esa pena es temporal, pero un día, aquel día glorioso cercano está, para que su iglesia de Cristo se vaya con Él. Por eso sigue adelante, iglesia evangélica, Elín. Sigue adelante, Pastor Ismael Paco, Pastora Juana Luna. Sigue adelante el cuerpo de Cristo, alabando, exaltando su nombre en todo tiempo. A su nombre, alábale con gozo, alábale con gozo y libertad. Aleluya, alábale con gozo. Oh sí, Señor. Camino del Evangelio no es fácil de seguir. 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 Difícil es, pero no imposible. Seguiré si tú me conduces. Difícil es, pero no imposible. Seguiré si tú me conduces. Sí, Señor. Alábale. Pero no imposible. Sí, Padre. Alábale. Conduces. Difícil es, pero no imposible. Seguiré si tú me conduces. Alábale con gozo. A veces Tendré que llorar, tendré que sufrir por amor a Él. A veces tendré que llorar, tendré que sufrir por amor a Él. Vale la pena llorar, vale la pena sufrir. Un día mis ojos a Cristo lo verán. vale la pena llorar, Vale la pena sufrir. Un día mis ojos a Cristo lo verán. Oh sí, Señor, qué alegría, hermano, para los que le sirven de verdad. Ese día vamos a ver a Cristo Jesús. Cara a cara estaremos delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Oh sí, Señor, alábale con gozo. Esas palmas para Cristo, para Cristo, para Cristo. Alábale con gozo, danzando para Cristo. Danza para Cristo, danza. Danza para Cristo, danza. Danza para Cristo, danza. Oh sí, Señor. Aleluya. Sigue alabando. Oh, no te canses. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Oh, sí, Señora. Aleluya. Alábale con gozo. Padre, un día te prometí, cuando me entregué a ti por primera vez, te prometí servirte toda mi Oh, vida. sí, Señor. Aleluya. Servir con todo mi Padre. corazón. Te prometí servir yo y mi familia y mi casa. Te prometí servirte, mi Dios. Oh, sí, Señor. Alábale. Promesas que te hice, yo nunca No voy a olvidarme. Pase lo que pase, Yo nunca te dejaré. Nunca te olvides esa promesa, iglesia. promesas que te hice, yo nunca Voy a olvidarme. Pase
Cristo gira. Cristo gira. Oh sí, Señor, aleluya. Alábale con gozo. Alábale con gozo, con gozo. Cristo vive, Cristo sana, Cristo vuelve. Alábale con libertad, que el Cristo que vuelve. Oh sí, Señor, aleluya. Alábale en libertad. Santo. Gracias, papito, dile. Gracias, Señor. Muchas gracias, papá. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ahí vamos a darle 3 glorias al Señor que vive. La gloria sea al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale esas palmas de alabanza al Señor. Gracias. Amén, gloria al Señor. Muy buenos días, amada iglesia. Que la gracia del Señor esté en vuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Desde atrás pueden pasar aquí adelante. Y sean bienvenidos en esta mañana, mis amados hermanos, el poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Acomodamos los asientitos, hermano Juan. Gloria al Señor. En esta mañana, amados hermanos, tenemos una visita que en esta mañana nos van a estar enseñando la palabra del Señor. Amén, amada iglesia. Amén. Y vamos a invitar a, no sé cuál es el nombre. Amén. Pastor Ismael va a presentar al predicador que nos va a estar compartiendo la palabra, y muchas gracias por las alabanzas que hemos podido cantar en esta hora de la mañana. Hermanos de allá atrás, por favor, pasen aquí adelante. Hermano Johnny, hágalo pasar aquí adelante, que ninguno esté parado. Las niñas, los jóvenes, estemos todos sentaditos ahí para poder escuchar la palabra del Señor. Pastor. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. También a nuestros hermanos siervos del Señor que están también de Arequipa con nosotros, de Perú, y también a nuestros hermanos que nos visitan para poder en este día compartir la palabra. Está nuestro pastor Andrés desde Corea y con todo el equipo también que están transmitiendo en vivo por Facebook, en YouTube, en Aymara, en quechua, en castellano y en los idiomas que sea posible. Y amados hermanos, por favor le pedimos para que pasen adelante, no dejemos vacío, porque cuando es una transmisión dejamos aquí vacío, no está bien. Por favor les pido para que pasen adelante. Aquí pase una silla más adelante, hermano Fausto, hermano Diego, pase una silla más adelante. Muy bien, así todos pasamos una silla más, ¿ya? Muy bien. También pasen ahí, hermano Juan, una silla más adelante. Muy bien. Las sillas posteriores son para los hermanos que van a llegar. Ayer estábamos hasta la medianoche, no sé a qué hora han descansado, entonces tal vez por esa razón, pues algunos se han dormido, no sé. Pero damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite. Vamos a preparar sobre todo nuestro corazón para poder recibir la palabra. Recuerden que al poder estar aquí de una distancia, de otro país, y de lugar, realmente es una bendición poderlos tener al siervo del Señor que está con nosotros, y para eso nadie debe desaprovechar. Debemos recibir la palabra con mucha atención. Escriba ahí en su cuaderno, así mañana usted o al año siguiente usted sigue recordando al poder repasar la palabra del Señor. Amén. Entonces, ya estamos sigamos pasando una silla más, ya están. Muy bien. Damos gracias a Dios. Antes de poder compartir la palabra del Señor, tenemos un breve testimonio para poder también, para que ustedes escuchen y toda la audiencia y los que nos están viendo. Amén. Vamos a dar fuertes palmas al Señor y vamos a recibir a nuestro hermano Roberto que está con nosotros. Amén. Demos fuertes palmas al Señor. Dios lo bendiga, hermano Roberto. Muchas gracias, pastor. Buenos días.
Sí, a todos los hermanos, es un gusto para nosotros poder estar acá y también poder conocer también otra iglesia. Nosotros así visitando otras iglesias y conociendo diferentes hermanos, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad yo tengo que testificar, ¿no? Para ustedes mi testimonio de salvación. Yo como había vivido sirviendo al Evangelio, antes yo no pensaba como sobre el pecado, ¿no? No pensaba qué es el pecado, o no tenía conocimiento sobre la maldad del hombre, ¿no? Pero mucha gente pensamos que el pecado solamente es tratar de no hacer las cosas malas, ¿no? Entonces, uno vive evitando eso, ¿no? O queriendo buscar el perdón sobre el pecado, pero yo conocí el perdón del pecado en nuestra iglesia, ¿no? En la Misión Buenas Nuevas, y siempre nos compartían sobre el perdón de pecados, sobre el secreto de perdón de pecados, pero como yo no tenía ningún interés sobre qué es el pecado, entonces podía conocer también sobre el pecado, ¿no? Primeramente, conociendo sobre el pecado, yo podía también reconocer mi propio ser. Si soy una persona mala, una persona desobediente, rebelde, ¿no? Entonces, una vez que podía conocer así ese punto del corazón del hombre, también podía buscar a Dios, ¿no? Decir que Dios que pueda perdonar mi pecado, ¿no? Pero en la Biblia dice que Jesucristo vino una vez para siempre, dice, ¿no? Entonces, mi pecado, yo podía creer que mi pecado Jesucristo ya había llevado, ¿no? Porque en una parte de la Biblia también dice que añade y nunca más me acordaré de tus pecados, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo pensaba, o todas las cosas que yo hacía, trataba de hacer el bien, ¿sí? Pero conociendo la maldad del hombre, entonces podía conocer que el pecado vive en el hombre, ¿no? El pecado vive en el hombre, pero Jesucristo vino una vez para siempre, dice, para quitarse el pecado del mundo, dice, ¿no? Una vez para siempre, dice. Entonces, yo entendiendo esta palabra, podía creer, ¿no? Y con fe podía decir que puedo ser justificado por nombre de Jesucristo, ¿no? Por el nombre de Jesucristo también yo puedo entrar en el reino de los cielos. Por eso, ese es mi testimonio, ¿no? Yo también, llegando de Argentina, estoy acá, ¿no? Yo en este momento soy seminarista, ¿no? Entré al seminario así como hace 4 años, así para servir al Evangelio. Y sirviendo al Evangelio también es una gran bendición para mí, ¿no? Porque yo puedo reconocer siempre en qué posición tengo que estar, en qué lugar tengo que estar, y siempre Dios me da la gracia, ¿no? Entonces yo fui enviado a Argentina, y allá en Argentina también la iglesia trabaja también de una manera muy sorprendente, ¿no? La construcción, también los hermanos, conociendo otras iglesias también de Argentina, y yo también podía tener esa alegría, ¿no? Ese gozo de poder estar acá junto con ustedes, ¿no? Y espero que en esta oportunidad también nuestro pastor también va a compartir con ustedes, y que todos también puedan tener un corazón abierto, ¿no? Porque uno piensa que es difícil, ¿no? Poder quitar nuestro pecado, pero solamente hay que abrir el corazón, ¿no? Para que nosotros podamos también recibir esa bendición de Jesucristo, ¿no? Que quitó nuestro pecado una vez para siempre. Así que en este día sí podía compartir con ustedes, ¿no? Mi testimonio. Sí, un gusto poder conocer a cada uno de ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor que nos ha redimido, que nos ha comprado, dice la palabra, por su sangre, por la fe? Usted no ha pagado nada, por la fe. Gracias damos al Señor. Así que vamos a hoy recibir la palabra del Señor, y queremos que nadie se mueva. ¿Ya? Vamos a acomodarnos para poder recibir la palabra del Señor. Dios nos dará el tiempo que necesitamos recibir, y así para que también podamos siempre atesorar nuestro corazón. Entonces vamos ahora sí a invitarle al pastor que está con nosotros, Pastor Andrés, desde Corea, y vamos a dar fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí. Aquí saluda amén. Sí, yo saludo buenos días, ustedes responden amén. ¿Así no? Aquí Bolivia no saluda buenos días, entonces buenos días, así no saluda. Claro, aquí en la iglesia, cierto, ¿no? Por eso ya amén mejor. Y nosotros también saludamos coreanos. Y saludamos, ¿no? Coreano, 안녕하세요. 안녕하세요. Sí, creo que primera vez está escuchando, hermanos. ¿Coreano?
O también primera vez está mirando coreano, un coreano. Primera vez, es extranjero. Pero son iguales, ¿verdad, no? Ya no hay diferencia. Yo también no como y tengo hambre, me siento hambre. Usted también cuando no come se siente hambre, ¿verdad, no? Sí, igualito que yo. Entonces, los coreanos, en Corea saludamos. Y en la mañana, 안녕하세요. Ah, dice, sí. ¿Sí? Aquí, Bolivia, ¿cómo saluda? Buenos días. Luego, coreano también, en la tarde también saludamos. ¿Cómo saludamos? 안녕하세요. Aquí, ¿cómo saluda almuerzo? Buena tarde, ¿no? Cambia, pero Corea no cambia. Entonces, ya, en la noche, ¿cómo saluda en Corea? 안녕하세요. Ya, más fácil era, más fácil, ¿sí? Aquí más complicado Bolivia. Sí, en la noche, ¿cómo saluda? Buenas noches. Ay, sí, me hace dolor de cabeza. En la mañana, buenos días. En la tarde, buena tarde. En la noche, sí, me hacía mucho dolor de cabeza en el principio, porque cambia. Igual que Corea, sí, en la mañana 안녕하세요, en la tarde 안녕하세요, en la noche 안녕하세요, ¿no? Cada momento 안녕하세요. Más fácil. Entonces, cuando usted vaya visita algún día a Corea, puede saludar 안녕하세요. Sí, más fácil, ¿verdad, no? O más difícil. Sí, más fácil. Solo uno diferente. Sí, aquí saluda mano, ¿no? Pero en Corea saluda por cuerpo, saluda. Inclina, ¿cierto? Sí, bueno, 안녕하세요. Cada rato. Sí, entonces, en mi iglesia de vez en cuando yo veo, sí, aunque no son coreanos hermanos aquí en Bolivia, La Paz, pero parece coreano, era coreano. En el culto, cada rato me saluda. 안녕하세요. Está bien, basta. Sí, pero no está saludando, ¿cierto? Y durmiendo. Sigue algunos hermanos duermen, ¿cierto? Porque hoy también aquí en la iglesia Elim, ¿cierto? Sí, mientras compartiendo la palabra, no me salude, ¿cierto, hermanos? Mejor no saluda, sí, escuchar atentamente, ¿eh? Entonces, en su vida, en su corazón va a llegar la bendición de Dios. Entonces yo veo esta mañana aquí, yo llegando, preparaba aquí los hermanos, ¿no? Tortas. Parece hoy cumpleaños. No sé, ¿de quién cumpleaños? ¿Del pastor Ismael? ¿O de la iglesia Elim? Sí, entonces aniversario, ¿cierto? Entonces se daba cuenta, sí, ¿cuántas tortas? Sí, entonces al ver, ¿no? Me daba mucha alegría. ¿Ustedes también? No por cumpleaños, sí, por torta alguien, ya, terminando todo podemos comer, tal vez. Entonces, hoy día estoy muy contento, ¿no? Agradecido. También iglesia Elim, también pastor Ismael, ¿no? Estoy muy agradecido por su invitación. En ese lugar, no cualquier persona puede estar. Aunque soy nada, soy muy necio, soy nada, pero si Dios permita, recién ya puede estar en ese lugar. Este mundo, ¿cuántas personas está viviendo? Miles de personas. Entre muchas personas, Dios, una persona era. En el domingo, su culto, aquí una persona. Esa gran bendición, esa bendición, pastor Ismael, ¿no? Esta mi iglesia Elim, sí, me ha dado, estoy muy agradecido. Y también, hoy día muy especial, ¿verdad, no? El cumpleaños de iglesia Elim, ¿no? Entonces, muy especial, más estoy contento y agradecido. Entonces, primero ya vamos a ver, ¿no? Más importante, ¿cierto? Aunque todo está muy rica, pero más importante. Comer era comer. ¿Qué comer? Sí, la palabra es más importante. Entonces, ya usted todo tiene la Biblia. Ya tiene la Biblia. Ya vamos a ver, buscamos el libro de
San Juan. Ustedes tienen la Biblia, el libro de San Juan. Nuevo Testamento, está Nuevo Testamentos. Ya Nuevo Testamentos. ¿Encontraron el libro de San Juan capítulo 5? Desde 1 voy a leer. Desde 1 hasta 8 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Ya el libro de San Juan, capítulo 5, desde 1 hasta 8 voy a leer. Ese libro está en Nuevo Testamento, ¿no? Ahí está. Algunos sigue busca, ¿sí? En Antiguo Testamento. Nunca va a encontrar, hermanos, ¿sí? Ese libro en Nuevo Testamento. Ya voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta 9 hemos leído. Sí, gracias. Puede sentarse, todos los hermanos. Sí, mi persona, yo estoy viviendo en Bolivia 13 años, 13. 13 años. Muchos hermanos. ¿Usted cuántos años está viviendo aquí en La Paz? ¿O no de La Paz ustedes? De otra ciudad. Todos creo que son de La Paz, ¿no? Algunos, claro, de otras ciudades. Entonces, ustedes desde que nació hasta ahora está viviendo aquí en Bolivia. Sí, yo 13 años estoy viviendo en Bolivia. Sí, amén, ¿no? 10 años en la ciudad de Santa Cruz, 10 años yo estaba viviendo. Aquí en La Paz, 3 años estoy viviendo actualmente. Entonces, ciudad Santa Cruz, ¿sí? A la sierra de Santa Cruz, así llama, ¿verdad, no? Pero viviendo allá y habla tierra, Santa Cruz, tierra, mucho polvo, ¿cierto? Y arena, mucho polvos. Sí, entonces, durante 10 años viviendo en Santa Cruz, me he acostumbrado. A mí me gustaba calor mejor. ¿Usted no le gusta calor? Usted mejor no prefiere frío, ¿verdad, no? Sí. Pero yo viviendo en Santa Cruz, a mí me gustaba más clima y calor. En el principio, poco difícil era aguantar. Entonces, ahí llegando en Santa Cruz, yo pregunté, ¿aquí tiene las estaciones? Sí, dice. Ah, igual que Corea. Entonces, ¿cómo está aquí en Bolivia? Primero, primavera, ¿cierto? Después, verano. Después, otoño. Después, invierno. Me explicó los hermanos de Santa Cruz. Pastor, aquí también, primavera, verano, otoño, invierno. Ah, qué bien, así yo pensaba. Pero pasando el tiempo, sigue calor.
mucho calor. Hermano, ¿cuándo va a llegar invierno? Yo quiero ver. Frío, demasiado, no puedo aguantar. Allá bañándose, al salir ya suda todo, en vano era, en vano. Otra vez tiene que ya bañarse. Por día mínimo, 2, 3, 4, varias veces tiene que bañarse. Entonces algunos y vuelve como perezoso, ¿no? Perezoso. Mejor no bañarse, porque cada vez tiene que bañarse, mucho calor. Pero ya, si no se baña, tampoco puede vivir, ¿verdad? ¿No? Porque imagínense, ¿sí? Sudando mucho, ¿cómo no puede? ¿Cómo no se baña? No se baña y se vuelve como cochino, dice. Allá, cochino, dice. Entonces ahí sí o sí tiene que bañarse. Entonces nosotros aprendimos allá, ¿sí? Cómo tiene que pasar ese calor. Pero pasando el tiempo, nosotros acostumbramos, ¿no? Entonces ahí, y esperando que llegue, ¿sí? Primavera, luego también otoño, y luego invierno, nunca llegaba allá, nunca. Un día dijo, pastor, ya, ahora ingresando, ¿sí? Una estación de invierno. Entonces esperaba que el clima cambie, frío, ¿verdad? ¿No? Pero sigue sudando humedad. No hay todo el año verano, me parece. Santa Cruz viviendo todo el año verano, solo verano. No hay otra estación. Pero hermano, muy interesante. Pastor, ya desde ahora es primavera. Ya desde ahora es ya verano. Desde ahora otoño. ¿Cómo así puedes saber? No puedo entender. Para mí todo el año, verano era verano. Y mucho calor allá. ¿Entre ustedes alguien vivieron en Santa Cruz? ¿Vivieron? Por eso no entiende nada, ¿sí? Ya vivieron, sí, hermano. Sí, tiene que visitar a Santa Cruz. Va a entender, va a entender. Entonces ahí, luego 10 años vivíamos en Santa Cruz. Y llegué 1 de enero en el año 2010, era 10. Llegando yo y mi esposa, solo 2. Jovencito, era jovencito. Más jovencito que ahora. Pero ahora muchos hermanos me dicen, pastor, está envejecido, dice. Sí, más viejo. Sí, era más guapo, era. Aunque ustedes no pueden creer, ¿cierto? Sí, era más alto. También ojo más grande era. Pero envejeció, por eso redució. Es broma, es broma. O sea, ahí llegamos en Santa Cruz, yo y mi esposa, solo 2. Luego en Santa Cruz multiplicamos 3 hijos más. ¿Sí? Por eso 3 hijos. Ahí nacimos nosotros en Santa Cruz. Primero varón. ¿Sí? Y creo primero varón. Segundo es la mujer. Tercera es también la mujer. Tengo 3, ¿no? Hijos. Luego 10 años viviendo en Santa Cruz. Nosotros aquí trasladamos, ¿no? Cambiamos. Que en Bolivia tenemos las iglesias en diferentes ciudades. Por la rotación de los ministros, nosotros viajamos aquí, llegamos en La Paz. Entonces aquí en La Paz actualmente 13 años vivimos. Llegando aquí en La Paz, otro mundo. Santa Cruz todo verde, ¿cierto? Luego todo plano. Yendo, sigue plano. Luego puro árboles, hierba verde, llena de vegetales, ¿no? Pero aquí llegando, no hay ni un árbol. Hay, claro, poco, ¿cierto? Pero todo seco aquí. Además, era todo así, subida. Al ver las casas, ahí está construido. Yo veo que me daba mucho miedo. Va a caer la casa, ¿cierto? Aunque me da $1.000.000, no voy a vivir allá. Va a caer. ¿Cómo allá va a vivir? Parece que tiene mucha fe, demasiado fe tiene. Nunca va a caer. Viviendo allá, para mí, dando dinero, no quiero vivir allá. ¿Cómo puede dormir allá? Si de repente se cae, ¿cierto? Desliza, oh Dios mío, no voy a vivir.
Pero creo que la ciudad de La Paz, ¿no? Tiene mucha fe, muy espirituales, demasiado aquí, muy alto ahí vive. Espirituales son espirituales. También cerca de Dios vive, ¿cierto? Más alto, cerca de Dios vive. Por eso, ¿sí? Parece más espirituales. También hay mucho, ¿no? Hay subidas. Luego, aquí mirando, y faltaba oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Entonces, en el principio, ¿cómo podemos vivir, no? Yo, mi esposa, mis hijos, en esta altura. Entonces, cuando yo estaba en Santa Cruz, por el evento, visitamos aquí La Paz, por el evento. Entonces, apenas 2, 3, máximo una semana, ¿sí? Participando en el evento, retornaba a Santa Cruz. Entonces, siempre antes de llegar a La Paz, tenía miedo. ¿Qué miedo? Va a desmayar, ¿cierto? Luego ya va a desmayar, pensaba aquí ya, falta el oxígeno. Antes de llegar compraba medicamentos, mucho, medicamentos, escuchando Soroxifil, ayuda, dice, ¿no? Ese Soroxifil abre la vena de sangre, ¿cierto? Para que fluya más oxígeno, pero dura 8 horas, dice. Sí, entonces explicaba, pastor, 8 horas dura ese Soroxifil. Por eso ya cuando termina 8 horas, recién otro Soroxifil puede tomar. Pero no importa, aquí llegando, ya sí faltaba oxígeno, cada rato, Soroxifil. Luego también aquí ayuda té de coca, ¿cierto? Coca ayuda. Entonces, en vez de coca, té de coca, mejor, ¿no? Directo hoja de coca, eso más efecto, ¿cierto? Entonces ahí llegando a La Paz siempre compraba y coca. ¿Usted también sabe? ¿Sabe comer? ¿Sabe bolear? ¿Sabe? Creo que más, ¿no? Los que de Santa Cruz más saben. Los choferes, mucho aquí está. Sí, aquí mucho, ¿cierto? Un día me daba, ¿no? ¿Qué será ahí? Todo el día así, nunca reduce, sigue igual. ¿Qué será esto? Entonces ahí preguntando eso, ¿qué es? Coca, ¿cierto? Ahí también escuché, yo también, coca es muy bueno, natural. Naturalmente eso come, entonces eso ayuda, da fuerza, energía, ¿verdad, no? Yo también aquí subiendo a La Paz, duele cabeza mucho. Las hojas de coca, 1, 2, 3, como 5 en mi boca. Luego ya tomando líquido, ¿no? Aquí sale, ¿cierto? Entonces desaparece ese dolor. Eso muy bueno, ayuda. Luego da fuerza, ¿verdad, no? Fuerza. Los choferes en la noche nunca duermen, dice. En sus ojos sale láser, como sale, fuego sale. Nunca va a dormir. Entonces eso ayuda mucho, naturalmente. El problema es químico, ¿no? Algunos aprovechan siempre el deseo de humanos para ganar dinero, para deseo del cuerpo, ahí mezclando químico, recién eso se vuelve la droga, dice, ¿cierto? Pero naturalmente muy bueno eso, que cuando eso consume, todo sale por sudor, luego cuando se va al baño, hay todo ya, y sale, ¿cierto? No se queda nada en el cuerpo, naturalmente muy bueno, ayuda. Pero cuando mezcla químico, recién se queda en el cuerpo, adicto, adicciones, jala el cuerpo. Sí, ¿cierto eso? Todo lo que estoy hablando es verdad. ¿Es verdad? Oh, sí. ¿Y cómo así sabe coreano? Yo también estudiaba mucho eso, estudiando. Ya para hablar a las personas, hermanos, ¿cómo puedo mentir? Pues estudiar, necesito estudiar. Especialmente la Biblia también igual. Especialmente la Biblia también, sin saber cómo podemos compartir a los hermanos. Por eso sí o sí debe entender, ¿verdad? ¿No? Entender, ¿sí? ¿Ustedes también leen la Biblia, hermanos? ¿Lee? Por día, ¿cuántas horas lee? ¿1 hora? 2 horas. ¿O 10 horas?
¿Mm? No quiere hablar. Pastor, secreto, dice, no sé. Pero usted, por día, ¿cuántas horas mira novela? Mucho tiempo mira novela. Sí, la Biblia, sí, muy importante. Por eso esta mañana hemos leído, ¿no? La Biblia, el libro de San Juan, capítulo 5. Sí, en mi iglesia normalmente nosotros 3 horas compartimos. ¿Cuánto hora? 3 horas. Sí, muy corto, ¿verdad, no? Nadie habla, nadie responde. ¿Muy corto? Alguien muy largo. Entonces hoy día es un día muy especial, aniversario, ¿cierto? Pero doble compartiremos. ¿Cuántas horas? Sí, no piense regresar a su casa, ¿sí? Aquí se quede. Sí, entonces, nosotros hemos leído el libro de San Juan, capítulo 5. Ese libro sale un enfermo, 38 años de enfermo. Imagínense, durante 38 años, cómo estaba viviendo un paralítico. Ya no puede caminar, ¿sí? Usted camina, caminando, ¿no? Por su pie llegó a la iglesia. O sea, usted cuando quiere hacer necesidades, si puede entrar al baño, ¿cierto? ¿O no puede entrar? Ya puede entrar a hacer necesidades. Tranquilos. Pero ese paralítico, ya cuando quiere hacer necesidades, ya puede ir libremente al baño. No puede, era solo. Mucho calores, entonces quiere bañarse, ¿solo se puede? Y tampoco, muy incómodo su vida. Pero ya a través del libro de San Juan capítulo 5, a través de ese hombre, 38 años de enfermo, Dios quiere, ¿sí?, enseñar a hablar, ¿no? Esta mañana. O sea, ya usted esta mañana escuchando atentamente, también un corazón abierto. Cómo ese enfermo, ¿sí?, ha recibido un milagro, una bendición tan grande en su vida, nunca podía olvidar, ¿cierto? Ese día encontró a Cristo, luego su vida totalmente cambió. Igual era, hoy día usted también abre sus corazones, atentamente escuchando, luego llegando en su vida, en su corazón, la palabra de Dios, va a ser igual que ese enfermo durante 38 años. Durante 38 años su vida siempre igual, paralítico, sin sufrimiento, desesperanza. Pero un día que encontró a Cristo cambió toda la vida. Luego jamás puede olvidar. ¿Cómo puede olvidar ese día? ¿Cierto, hermanos? Igual, tal vez hasta ahora ustedes siguen viviendo misma vida. Sigue misma rutina. Pero hoy día ustedes también encuentra esa gracia de Dios. Esa palabra del Señor es Cristo. Entra, cree en su corazón, igualito va a dar. Igualito va a ser, ¿no? Un día. ¿Qué un día, hermanos? Jamás va a olvidar. Luego, ese un día jamás puede ser igual que antes. Totalmente ya diferente. Amén, hermanos. Así. Y yo también en mi iglesia hay hermanos. Entonces hay varios hermanos diferentes. No son iguales. Algunos su rostro es redondo. Algunos su rostro es muy largo. Algunos su rostro es cuadrado. Algunos también rectángulo. O sea, cada diferente. Igualito que ya rostro, también sus corazones también, todos diferentes. Algunos muy tímidos. Algunos muy activos. Algunos, ¿sí?, le gusta hablar. Algunos no le gusta hablar. Algunos le gusta servir. Algunos no quieren servir. Algunos hermanos, todo el culto duerme, le gusta dormir. No sé, toda la noche, ¿qué trabajó, cierto? Miró novela toda la noche, no sé. También algunos hermanos, toda la prédica, ojos abiertos. Luego atentamente escucha.
Me da miedo. ¿Cómo así me mira? Atenta. Entonces, aunque varios hermanos, todo ya diferente, todo diferente. Algunos hermanos celulares también juegan, no sé, ¿con qué señorita está mensajeando? No sé muy bien. Algunos celulares juegan. Ya mira, aunque en el mismo lugar están muchos hermanos, pero cada uno no son iguales. Todo ya diferente. ¿Puede entender esa parte? Ya atrás, hermano, ¿todos entienden? ¿Sí? Ya no son iguales, diferentes. Iguales, igual. Alguna persona también mirando mismas situaciones, mirando mismas cosas, diferentes. Por ejemplo, un negociante abre, shata, dice, ¿cómo dice ese? La puerta abre, ¿cierto? Negociante. Luego dice, ay, hoy día es especial, dice. Hoy día yo voy a ganar mucha plata. Voy a ganar mucho dinero. Luego compraré zapatos de mi hijo. Mi hijo estará feliz. ¿Ya vendió mucho ese hombre? ¿Vendió mucho? ¿Vendió muchas cosas? No todavía, recién está abriendo la puerta a su tienda. ¿Pero qué dice? ¿Qué piensa? Ah, hoy voy a vender mucha plata. Dice. Voy a ganar mucho dinero. ¿Sí? Por ese dinero, ¿qué quiero comprar? ¿Qué quiero comprar? Ay, mi hijo, zapato necesita. Compraré nuevito. ¿Qué dice marca? Nike. ¿Sabe Nike, no? Ay, compraré Nike. Entonces mi hijo ya agarra este nuevo zapato de Nike, ya llena de sonrisa. Imaginándose ese señor feliz será feliz. Ay, yo venderé hoy mucho. Va a vender. Ya el cliente viene, ¿cómo hace? Ay, buenos días, señor, ya ven acá. Luego su actitud muy diferente. ¿Es verdad, no? Pero otra persona abre la puerta de su tienda. Ay, dice, mira el clima demasiado feo. Creo que va a llover. Hoy no va a ganar nada, dice. Ay, no va a ganar nada todo el día, voy a dormir nomás. Luego ya aquí un rinconcito, abre la tienda, luego ¿qué hace? Qué feo hoy día. No va a ganar nada, no va a venir. Ya, sí, ni siquiera vino, era cliente todavía. Recién abriendo, ya ¿qué está hablando? Palabra negativa, negativa. Entonces ya entró, era un cliente. ¿Qué sirve hoy día? No va a ganar, dice. En su corazón no va a ganar, el clima tan feo es. Entonces, ¿cómo va a atender? Señor, ya mira nomás, cómprelo. Ya muy diferente sus vidas. Cliente mirando, ay, no tiene interés ese dueño, qué raro. Parece que ese dueño quiere que yo salga rápido. Y salga rápido. Ya muy diferente. Un ejemplo era, ejemplos. Mirando espejo, ay, qué guapo es. Mira, aunque ojo chiquitito, sea muy negrito, bonito. No necesita pintar. Ah, qué bonito. Ya mirando espejo, luego ve, ¿cierto? Buenas partes. Soy muy guapo. Aunque soy chiquitito, pero soy liviano, puedo volar, ¿cierto? Ya, qué bien. Ya mirando espejo, otra persona, ¿qué dice? Ay, tan feo, ay, inútil. Ay, no tengo buena educación. No aprendí nada, no tengo profesionales. Ay, qué feo. ¿Por qué Dios, mi Padre, me nació así? Ya mirando espejo, ¿qué habla? Misma cosa mira, ¿cierto, hermanos? Pero alguien muy feliz. Habla buena parte, ¿sí? Como igual que ese hombre. ¿Qué hombre? Yo hoy día ganaré, ¿cierto? Ganaré mucho dinero. Por ese dinero, ¿qué haré? ¿Qué haré? Compraré mi hijo, mi esposa. Recibiendo mi esposa, ¿qué va a sentirse, hermanos? Ah, va a sentir feliz, ¿verdad? ¿No? Me va a besar, me va a abrazar. Ay, mi marido guapo es. Genial es. Ay, qué bien. Sí, muy bien. Vale la pena echar este mundo. Vale la pena vivir este mundo. Entonces esta persona ahí va a vivir felizmente. Pero otro hombre, ¿cómo es?
Al abrir la puerta de tienda, ¿qué dice? Ay, hoy día creo que no va a vender mucho. Ay, no vende, va a fracasar mi negocio. Porque el dueño de esa tienda me va a cobrar alquiler. Finalmente ella no va a pagar, luego me va a expulsar. ¡Ay, que sufre! Ya, ese día vendió. Ese día ya y terminó hasta la tarde, tampoco era. Recién ya abriendo la puerta, ¿qué está pensando ese señor? Sí, ya mirando era mirando. Misma cosa. ¿Sí? Aquí, ustedes también esta mañana, hermanos. Ustedes viven en la ciudad de Alto, ¿verdad, no, hermanos? Mismos lugares, ya viviendo igualito. Alguna persona mucha esperanza vive. Aún económicamente no tiene. Aún no tiene posibilidades, no tiene habilidades. Pero, qué bien vale la pena este mundo. Voy a vivir bien, echaré, va a ayudar, va a mejorar. Luego mucha esperanza, felizmente vive. Ya cliente ven acá, ese escoge compre bueno es, porque va a comprar. Ay, yo puedo ganar, viene. Pero otros, ay, ¿qué sirves? Ay, inútil, no sirve. Si no puedo hacer bien, ¿a qué sirve? Era todo el día así, poco dinero nomás gano. Luego poco gano, él todo paga alquiler. Ay, no queda nada. Ay, mi vida es pobres, miserables. Luego alguno también con ese corazón ya vive. ¿Ya ustedes pueden entender, hermano, todos? Ya ustedes también, hoy día, mismo día, domingo, el 30 de enero. ¿Qué año? 2022. Pero en sus corazones, ¿cómo se siente? ¿Cómo mira? ¿Cómo ve? ¿En qué corazón ya vive? Esta tal vez, ay, esta mañana, un coreano vino aunque chiquitito, habla fuerte. Ay, aburrido la palabra. ¿Cuándo va a terminar? Terminando, aquí chicharrón, rápido voy a ir a comer. Así, alguien ya piensa. Pero alguien piensa, ya, coreano vino. Desde lejos, escucharé la palabra. Tal vez esta palabra escuchando mi vida cambiará. Esa palabra hoy día escuchando ese enfermo, 38 años. Un día diferente, totalmente, igual que antes dice ese coreano. Escucharé. Mi vida también hasta ahora igualito era. Igualito mi vida, igual que antes. Pero escuchando ese pastor, hoy día especial dice, igual que un enfermo, 38 años. Tal vez mi vida será también, totalmente va a cambiar hoy día. Nunca más va a olvidar ese día. Escucharé. Amén. Aleluya. Amén. Sí. Ya ustedes cómo escucha, cómo. Depende. En mi iglesia también veo los hermanos, jala. Aunque no es imán, jala. ¿Qué jala? Pobreza trae. Miserable trae. Soy no sirve, inútil. Rabia trae. Queja trae. Lucha y trae. Luego su vida todo queja. Murmura. Otra persona diferente. ¿Qué trae? Bendiciones tiene. Riqueza trae. Felicidades. Algo. Alegría. Felicidades. Luego ellos viven diferente. Aunque no tienen nada, depende de sus corazones. Sus vidas totalmente ya diferentes. Tal vez de esta mañana. ¿Por qué mi vida así es? ¿Alguien piensa? ¿Por qué mi vida así es? Mi carácter feo es. No me ayuda nada. No sirve. ¿Por qué vivo es? No tengo esperanza. No hay posibilidad. ¿Por qué mi rebelde? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué mi vecino me molesta? Así es alguna persona. Todo jala. ¿Qué jala? ¿Qué jala? Aunque no es imán. ¿Usted sabe imán? No es imán era. Imán jala era. Tiene fuerza. Trae. ¿Qué trae? ¿Sí? Otro fiero trae. Pega, ¿cierto? Luego también otro fiero pega, ¿cierto? Aunque ustedes no es imán, pero qué raro era. Mientras viviendo en este mundo, alguien, ¿qué trae? Rabia trae. Desesperanza, pega. Y pobre trae. Miserable trae. Odio trae. Odio pega. Luego, ¿qué hace? Qué maldito.
¿Qué sirve? ¡Qué pobre! Mi vida así. Luego ellos viven. Pero algunas personas, ¿qué trae? ¿Qué trae? Felicidad trae felicidad. Felicidad. Yo veo, muy feo era, feo, flaquito como yo. Pero esta persona vive felizmente. Era. Yo veo esta persona, casita pequeña era. Otro señor, casa, edificio vive. Pero ese señor pobre, pero muy vive felizmente. Contento era, contento. Porque esta persona, jala, ¿qué jala? Felicidades. Llena de esperanza, alegría. Ya una pregunta. Ustedes, aunque no son imán, ¿cierto? Pero ¿qué jala usted? ¿Qué jala? Alguien llorona dice, ¿qué jala entonces? Todo el día llora, ¿cierto? Eso jala eso. Alguien siempre así vive. Así vive. ¿Qué jala? ¿Qué jala? Alguien así vive, así. Así vive. Cólera. Si ve mi vecino compró edificio. ¿Cómo compró? Robaste, malo, así. Luego rencor, rabia. Luego come, se tranca. Luego se enferma. No puede ver mi vecino, mis compañeros que avanza. Gana, no puede ver. Ya ustedes, aunque un día ya viviendo, depende de qué corazón tiene ustedes. ¿Cómo va a vivir? Igual que ese señor, abriendo la tienda. Luego, ¿qué piensa? Hoy día va a ganar mucho, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí era. Sí, hoy día Dios me va a ayudar. De mi hijo Dios va a ayudar. Dios va a solucionar. Tal vez hoy día no gané mucho dinero, pero mañana Dios va a ayudar, ayudando. ¿Puede ganar? ¿No puede ganar? ¿Puede ganar? ¿No puede ganar? Puede ganar. Por eso ya ahora usted es muy importante. ¿Sí? ¿En qué corazón escuchando la palabra? Es muy importante. Yo estaba trabajando en Corea. Aquí también hay, ¿no? Sí, funeraria. ¿Tiene, no? Yo estaba trabajando funeraria. Entonces, mi trabajo, ¿qué es? Y arreglar autos, buses. Los buses. Corea poco diferente, ¿sí? Cultura coreana. Cuando alguna persona ya muere, entonces, claro, en el velorio hace, ¿no? Cultos también. De ahí lleva hasta donde va a enterrar. Entonces, ahí, generalmente en Corea, por bus lleva, bus. ¿Sí? Porque mucha familia, ¿cierto? Junto. Bus grande, como una flota así grande. Llevando, si ahí tiene un lugar, espacio para meter un cajón, el cajón, ¿cierto? Entonces, mi trabajo, ¿qué es? Ese autobús y limpiar, mantener. ¿Ya puede entender? Entonces, Corea tiene, como yo expliqué, 4 estaciones. Primera estación, primavera, ¿cierto? Primavera es clima como Tarija. ¿A usted entenderá eso? ¿Ya viajaron a Tarija? Tal vez alguien conoce Tarija. Muy agradable, ¿cierto, Tarija? Limpios, agradable. Entonces, estación primavera en Corea, como igual que clima de Tarija era. Uy, excelente, bonito era. Bonito es. Luego también entrando a la estación verano. Verano en Corea igualito que Santa Cruz. ¿Cómo será entonces? Mucho calor. Sí, calor y también mucha humedad. Igualito que Santa Cruz. Terminando, luego entra otra estación, otoño. ¿Sí? Otoño en Corea, igualito que clima de Cochabamba. ¿Conoce Cochabamba? ¿Conoce? ¿Cómo está el clima de Cochabamba? Bonito, ¿cierto, no? Ya bonito, en medio de Santa Cruz y La Paz. Bonito, así está en Corea.
Luego entra a la estación de invierno, ya todo el mundo ahí se queda blanco. Nieve se cae, nevando, todo el mundo blanco es. Hombre en nieve, ¿han visto? Así la gente camina, todo se cae. Cabello blanco, ropa blanco, zapato blanco, todo ya blanco. Solo piel nomás está congelado, porque frío. También la temperatura baja 0 grados. Bajo 0, 5, 10, 20 grados. Demasiado frío, ¿cierto? Muy frío. Me recuerdo cuando yo era niño, también, ¿sí? Nosotros lavando rápido en la mañana, luego sale al colegio, ¿cierto? Lavando rápido sale, que no seca porque no hay tiempo. Durmió muy tarde. Entonces apurándose, lavando, luego rápido sale, todo congela era afuera. Luego, ¿sí? Porque no tenía contaminación cuando yo era niño. Luego también se cae nieve así, hasta mi cinturón. Entonces pequeños nosotros jugamos. Aquí también esconde, ¿verdad? ¿No? En la casa, en el baño. Nosotros ¿a dónde escondemos? Dentro de nieve, entra, no puede buscar. Después con helado sale, con helado. Luego ya niño también sale moco, ¿cierto? Aquí muchos niños también sale moco luego. Luego de repente come aquí, ¿cierto? También come, sale. Hasta ese moco se congela, ¿sí? Al salir afuera. El moco saca hielo, qué interesante. O sea, ahí demasiado frío. ¿Entendieron? Coreano, otra cultura. 4 estaciones, bien marcadas. No igual que aquí, ¿sí? Santa Cruz todo el año, verano. Pero Corea, cada estación cambia demasiado, totalmente diferente. Entonces yo estaba trabajando en una funeraria, ese trabajo, ¿no? Mantener bus, limpiar. Entonces los choferes de buses, muy ocupados, que diariamente sale. ¿Qué quiere decir? Diariamente la gente muere, diariamente. Entonces chofer, era amigos. Chofer, ¿sí? Porque estoy ocupado, estoy feliz, era. 3 muertos, 10 muertos, qué feliz. Porque cada vez sale buses y les cobra dinero. Luego chofer, ¿cómo maneja? Y frena, así. Entonces la familia, chofer, por favor, aquí está mi papá, ¿sí? Antes que vaya al cielo, tiene que manejar bien suavito, por favor. Luego entrega, ¿qué entrega? Y dinero, sobrecito. Así está bien, señor. Luego despacito, man. Si necesita plata, así maneja choferes. Ellos saben cómo sacar dinero, ¿cierto? Todo dinero. Cuando muere, todo pide dinero. Cajones, ropa, todo dinero. Entonces, entre choferes de buses, yo tenía buena amistad. Chofer, porque ocupado. Qué feliz era. ¿Por qué feliz? Hoy murió bastante, qué feliz. Hoy 10 murieron. Y luego feliz sale. ¿Sí? Un muerto lleva, otro muerto lleva a otro lado. Gana muy bien ellos. Aquí también Bolivia trabaja. Diferente, ¿verdad? ¿No? Si ahí es trabajando, ganaba. Entonces ahí trabajando, se podía ver, ¿qué podía ver? Las personas tienen un tiempo, en ese tiempo más muere. Trabajando ahí, porque se nota, los buses muchos salen. Un tiempo los buses se paran nomás, todo no sale. ¿Qué quiere decir? Ya los buses no salen, ¿qué quiere decir? No murieron. Así nosotros aprendimos. ¿Qué aprendimos? Una estación demasiado sale buses. Cada rato. ¿Sí? ¿En qué estación más muere, sabe, las personas?
Ya, ¿en qué estación más muere la gente? Es una pregunta, ya hermanos. ¿En qué estación más muere? ¿Qué le parece, hermanos? Invierno. ¿Y por qué invierno? Sí, cambio de repente, ¿no? Muy frío era. Bajo cero. Sí, 5, 10, 15, 20 grados. Demasiado frío. En el invierno muere muchos. Hermana, ¿no? Ya otro hermano, ¿en qué estación más muere? Pastor, ¿por qué esta mañana eso pregunta es? Solo habla nomás la Biblia. ¿Por qué funeraria? ¿Mm? ¿En qué estación más va a morir? Nadie sabe muy bien eso. ¿Sí? Y clima, buena clima de primavera. Luego, otoño. Primavera es clima de Tarija. El clima de otoño, ¿no? Clima de Cochabamba. En esta estación los buses salen muchos. Qué raro, qué buen clima era, buena clima, agradable. ¿Sí? Entonces, ¿por qué será? Cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, la gente se da cuenta, muy frío. Él mismo se da cuenta, ¿sí? Cuida, él mismo cuida, ¿sí? Prepara todo, mi salud, mis cuerpos. Pero cuando entra en la estación de otoño y primavera, qué bien, así. Clima agradable. Luego suelta. ¿Qué suelta? Suelta en su vida. Como aquí dice, flojera. Aquí usa esa palabra, se llama floje. En la vida de creencia, ustedes son hermanos, creen en Dios, ¿verdad, no? En la vida de creencia también muchos cristianos se corrompen. Espiritualmente muere, aleja de Dios. Muchos también tienen su tiempo, su hora como estaciones. O sea, una pregunta. ¿En qué tiempo cristiano todo se corrompe, aleja de la iglesia? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Igualito. En nuestra vida los hermanos cristianos también tienen estaciones. Y primavera, luego otoño, agradable, cómodo, vive cómodamente. Ahí los cristianos todo muere, corrompe. Pastor Andrés, ¿qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? Muchos hermanos cristianos desean, ¿cierto? Domingo culto es, quiero dormir un poco más, luego en la casa quiero dormir. Culto de la noche, domingo, una vez puedo descansar, quiero visitar mi familia, quiero llevar al restaurante, quiero pasear Copacabana con mi hijo, mi esposa. Y ¿qué busca? Y comodidades, su cuerpo, comodidades busca, quiere vivir. Sigue sirviendo a la iglesia, cada vez culto, eventos, ofrenda, diezma. ¿Cuándo voy a comprar mi casa? Dice. Yo también quiero vivir en mi propia casa, aquí quiero vivir cómodamente. Porque no tiene propia casa, ¿cómo vive? Alquiler, cada mes tiene que pagar. Incómodo, ¿cierto? Cuando ya no paga un mes, el dueño ¿cómo mira? Como un bicho, y maldito, no paga. O también escapa, no quiere ver. Aunque no todo dueño de así es, no es así, pero de vez en cuando. Muy incómodo. Por eso ya ¿qué busca, hermanos? Comodidades, nuestras comodidades. Nuestra comodidad busca, quiere vivir cómodamente. Quiero dormir poco más. Quiero comer bien, ricas comidas. Quiero tener más buenas ropas, marcas. Zapatos también más buenas marcas. Luego la gente busca sus comodidades, pero no sabe espiritualmente. Así vive cómodamente, se corrompe la mayoría. Aleja de Dios, aleja de la iglesia. Luego espiritualmente todo muere.
Como los buses, ¿en qué estación más sale? Primavera, otoño, más muere. Porque, qué bien, dice la gente. Ni frío ni calor, aquí qué agradable, qué bien. Luego en sus corazones suelta, como flojera, flojo. ¿Sí? Descuida. La vida de creencia, los hermanos también igual era. ¿Sí? ¿En qué tiempo los cristianos se alejan de la iglesia? Se corrompe, aleja de Dios, luego fallece, muere espiritualmente, lleno de dolores, sufrimientos en nuestras vidas. ¿En qué tiempos? Cuando vive cómodamente, cómodamente. Un pastor viajó, dice, a Francia, Europa. Entonces ahí los hermanos, ahí pastor llegó de Corea, invitó, llevó un restaurante, lujo. Entonces pastor esperaba, ¿qué esperaba? Ya el restaurante muy conocido. Lujo, me va a invitar rica comida en Francia, ¿es cierto? ¿Ustedes viajaron Francia? ¿No? Entonces ya escuchando, esa comida, ustedes pueden saber conocer. Entonces ese restaurante, hermano, invitó, pastor, aquí mejor restaurante. Comida es también mejor comida. ¿Qué quiere decir mejor comida? Muy caro, dice, muy caro. Ahí invitamos. Entonces el pastor esperando. Sí, tardaba mucho. Primero trajo una olla. Luego, sí, calentó esa olla llena de agua. Calentando y hirviendo. Ya las hermanas casadas para cocinar, ¿cómo calenta una olla agua? Fuego fuerte, ¿cierto? ¿No? Pero ahí, fuego más mínimo. Así calentando, lento era. Después, ese servidor trajeron otra cosita, una olla. Luego ahí sacó, ¿qué sacó? Abrir, luego sacó, ¿qué sacó? Se sorprendió ese pato. Rana está viva. ¿Sí? Rana, ¿sabe? ¿Un animal? Rana vivo. Sacó. Lo que hace, en esa olla estaba hirviendo y puso. Esa es comida, pastor. Esperaba una rica comida, ¿cierto? Pero rana y sacó vivo. Quiere escapar. Pero puso en esa olla, estaba hirviendo. ¿Cómo estaba hirviendo? Fuego mínimo, era despacito calienta. De esa rana entró. Qué raro era esa rana. ¿Qué está haciendo? Porque agua no es caliente, no es frío, tibio. Qué bien así. Rana. Qué bien nadando ahí. Nadando. En la olla. Qué bien así. ¿Sí? Relaja su cuerpo. Descansa muy bien. Después su ojo poco a poco se cierra, porque caliente, qué bien, parece que estoy en el paraíso o en el cielo. Así. Esa rana ahí estaba, estaba calentando, hirviendo esa olla. Sin darse cuenta, esa rana, todo el cuerpo extiende, todo así. Luego así se queda cocido. Así se queda cocido. Ojo cerrado, así se queda cocido. ¿Qué hace? Contenedor, saca y corta. Luego, riquísimo. Esa es mejor comida, rica comida. Ya usted cuando viaja a Francia, esa comida, búsquelo. Amén, hermanos. ¿No quiere? Ese pastor te explicaba. Muy caro. Aunque usted quiere, no puede. Muy caro era. Ese... Entre las comidas, mejor comida, dice, en Francia. ¿Cómo así puede comer? No puedo creer. Pero muy caro. ¿Pero cómo cocina esa rana? Despacito. Su cuerpo le la, qué bien, estoy en el paraíso. No frío, no caliente, qué bien. Sin darse cuenta, calienta. ¿Qué pasa? Huele quemado. Su cuerpo,
qué bien, qué olor. No sabe, su cuerpo está cocinando, ¿cierto? No sabe. Ahí se queda cocidos. Pero contenedor, fuera. Qué chistoso, hermano, ¿verdad, no? Igual, Satanás. Satanás pone, hermanos cristianos, una olla en nuestra vida, ¿sí? Ni difícil ni fácil, cómodo. Qué bien, qué bien. Así quiero vivir este mundo, viajando. Tengo mi casa, tengo mi autito, sin necesidades, se va al supermercado, compra. Ya, cómodo, bien cómodo, cómodo. Qué bien ese mundo vive. ¿Qué pasa? Luego Satanás, tenedor. Luego come, ¿cómo come? Adultera, fornica, diversiones, busca, se corrompe. Cristiano corrompe, pierde sensibilidad. No recibe nada de guía de Dios. No recibe nada de corazón de Dios. Se queda humanos. ¿Sí? Humanos. ¿Cómo se queda? Tiene hambre, comer. Cansado, dormir. Luego tiene mucha energía, no hay diversiones, discoteca, comete pecado y puro esa vida lleva los hermanos cristianos. Esa mañana tal vez escuchando, sí, pastor, escuchando, parece ese rana es como mi vida. Tal vez nosotros vivimos cómodamente, tal vez físicamente muy cómodo, bueno era. Pero para nuestro espíritu es demasiado y peligroso, hermanos. En la iglesia empuja, hermanos, participar eventos, necesidad, ofrenda y diezmas. Aparentemente, ¿cuándo yo ofrendando? ¿Cuándo voy a tener mis cosas? Todo el tiempo ahí con la iglesia. ¿Cuándo yo voy a hacer mi propia vida? Hermanos, si mucho más mejor era con la iglesia. Luego servir el evangelio, bien ocupado. Ahí, llena de Espíritu de Dios. La palabra de Dios, agarra fuertemente. Son instrumento de Dios. Son siervo de Dios. No solamente pastor misionero. Hermano también. Son instrumento de Dios. Dios agarra, llena de Espíritu. Luego, recibiendo esa guía de Dios, usa. ¿Cómo usa Dios? Instrumento. Amén, hermanos. Sí, instrumento de Dios era. Sí, vamos a buscar, tal vez usted tiene la Biblia, Génesis, ya San Marcos capítulo 5, dejando, ya podemos buscar Génesis capítulo 1. Perdón, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, desde el versículo 19 voy a leer, 19. Ya todos se encontraron, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 19 voy a leer. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Hasta versículo 22 aquí hemos leído. Ya los descendientes de Caín eran, ¿sí? Y Caín, ahí naciendo sus hijos, no sus hijos, así está continuando. Entonces ahí cuando, sí, Lamec, ¿sí? Lamec, y tomó para sí 2 mujeres. Lamec tenía 2 esposas. Primera esposa, como se llama, Ada era. Otra esposa es Sila. Entonces Lamec
y con su esposa ahí nació hijos. Pero explicando su hijo, ya vamos a ver, Ada dio a luz a Jabal, era Jabal. Su hijo, ¿cómo se llama? Primer hijo, ¿cómo se llama, hermanos? Aquí existe en Bolivia el nombre Jabal. Qué raro, ¿cierto? Jabal, Jabal. Ya, su hijo, primer hijo se llama Jabal. Pero la Biblia explica, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal, ¿qué trabajo tenía, hermanos? Jabal. Ganados. ¿Qué quiere decir? Cuando en nuestra vida no hay comida, ¿sí? Entonces, primeramente intenta comer, ¿cierto? Comer. Comiendo, ¿sí? Llenando nuestro vientre, aún pobre. Por eso no hay pobre. Por eso intenta, ¿qué intenta? Trabajar, ganar. Luego, por esto llenar primeramente nuestro vientre, Si nuestro vientre, panza llena. Después, ¿qué hace? Segundo hijo, vamos a ver, ¿no? Ya tiene versículo 21. Y el nombre de su hermano fue, ¿cómo se llama segundo hijo? Jubal, era Jubal. Pero Jubal, ¿qué trabaja, hermanos? El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Primer hijo trabaja, dedica. Ganados. Trabajo demasiado duro era. Ganados. ¿Sí? Luego, si carnea. Luego su cuello saca, seca. Luego pone vestidos. Luego carne vendes, comes. En esa manera, a través de primer hijo Jubal, ¿cierto? Perdón, Jabal. Primer hijo Jabal, sí, sus hermanos, sus familias, llena su vientre. Después de llenar el vientre, ya cómodamente ya puede vivir. Porque ya vientre está lleno, era, ¿sí? Por primer hijo Jabal, ganados. Luego segundo hijo Jubal era Jubal. Jubal su dedicó, ¿qué trabajo, hermanos? ¿Qué trabajo? Padre de todos los que tocan arpas y flauta. Ya cuando ustedes aprenden flauta y también aquí arpa, cuando no hay comida, ¿eso puede hacer? No era. Por eso la mayoría de los padres, todo trabajaba duro. Entonces toda la vida de nuestros padres tiene casa, tiene todo, ya nuestros hijos ya está lleno su vientre. Altura más alto que padre y madre. Comieron, alimentaron muy bien, ¿cierto, hermano? Entonces ya nuestro hijo también quiere trabajar duro como padres, agricultores, ganado, ya no quiere. ¿Qué quiere? Él lo busca. ¿Qué busca? Flauta. ¿Qué es flauta? ¿Qué toca arpa? Con música. ¿Sí? Quiere disfrutar, disfrutar. Ya mi vientre está lleno. Ya, ¿qué quiere? Diversiones. Luego busca discotecas, luego flautas, arpas, guitarras, tocando eso. Si tiene hambre, eso puede hacer. Jamás. Ya entonces, segundo hijo Jubal, ese trabajo dedicaba. Entonces ya tercer hijo también nació. Ya vamos a ver, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ya Tubal Caín, tercer hijo Tubal Caín. ¿Qué dedica ese tercer hijo, hermanos? ¿Qué dedica? Artífice, ¿no? Artífice de toda obra de bronce y de hierro era. ¿Qué es eso? Es usa. Guerra, matándose, peleando, ¿cierto? O cazando animales. Ahí ellos se sienten, ¿sí? Satisfacer. ¿Qué quiere decir? Agresivo, carácter muy diferente que antes. Ya, hermanos, eso es como nuestra vida era. Cuando ya tiene hambre, entonces solamente busca comer para llenar. Pero ya después de tener, llenando nuestro vientre, ¿qué desea? Quiere disfrutar, disfruta. Eso busca, ese carne, ese cuerpo.
Después se busca más grave cosas. Ahí nuestras vidas ya se va, dice la Biblia, explica. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. Hermanos, tal vez usted ahora no tiene comida, tiene hambre, entonces va a buscar comida primero. Entonces a través del primer hijo, a través de nuestros padres, come bien, ya tranquilo, tiene casa. Entonces, ¿qué va a buscar? Nuestros hijos. Diversiones. Ya no quiere, ya es suficiente, basta, tenemos comida. Busca. Después, en esa manera, los hermanos, las personas, vives. Mucho mejor, como esta mañana hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Si los hermanos cristianos quieren vivir cómodamente, llenar el deseo de ese cuerpo, ¿cierto? Sí, tal vez ese cuerpo cómodo, pero felices, pero su vida es la vida de creencia. Espiritualmente muere. Por eso los hermanos, ustedes también cristianos, ¿verdad? ¿No, hermanos? ¿No son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Usted también desea servir a Dios? Entonces, ¿qué vida mejor? Ocupar para el evangelio, para la iglesia, todo el día con la iglesia. Luego hay eventos, actividades. Yo veo que aquí también la iglesia está lleno, ¿cierto? Dios está bendeciendo. Necesito otro salón, más grandes, ofrendando, diezmando, apoyando, toda la vida. Entonces, toda la vida ese hermano que así vive con la iglesia, con el evangelio, Dios va a agarrar. Luego Dios va a levantar instrumento. Dios bendeciendo va a trabajar. Amén, hermanos. Ya recién entramos esta mañana. Ya, ¿qué libro hemos leído, hermanos, esta mañana? Sí, San Juan, capítulo 5 era 5. Ya, aquí. San Juan, sí, capítulo 5, 1 al 9. Esta mañana nosotros hemos leído. Ya, aquí vamos a ver, aquí sale un hombre enfermo. ¿Cuántos años? ¿Durante cuántos años? 38 años. Mucho. Ese señor escuchó, sí, una fama. Sí, en el estanque Betesda, aquí, rara vez, un ángel desciende del cielo, luego agita ese agua. Se mueve agua de repente. Entonces ahí, entre todos los enfermos, primero entra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Ustedes han leído ese versículo? ¿Esta historia sabe? Ya aquí estanque, aquí. Sí, aunque es cierto, estanque. ¿Cómo se llama estanque? ¿Cómo se llama? Betesda. Sí, aquí tiene una fama que es. Sí, rara vez del cielo se cae. ¿Qué se cae? Desciende un ángel, mensajero de Dios. Se agita agua. ¿Qué quiere decir? Se mueve, hace mover agua de repente. Ya, ángel, Dios envió ese ángel poderoso. Ya entre todos los enfermos, como sea, paralítico, ciego, cojo, primeramente entra, ¿qué pasa? Se sana a ver el milagro de Dios, ¿cierto, no? Ya, entre nosotros jugamos. ¿Sí? Versión Betesda, ¿han escuchado ustedes? Versión Betesda. Parece que ustedes no son cristianos. ¿Sí? Ya, Betesda, alrededor de Betesda, ¿quién está ahora? ¿Quién está? Creo que no lee la Biblia. Ya, alrededor de ese estanque Betesda, ¿quién está ahora? Todo tipo de enfermo está, porque ellos escucharon. Aquí primeramente entra, ¿qué pasa? Se sana. Muchos enfermos de toda la ciudad llegaron. Entonces, ¿me puede ayudar, hermano? Aquí estanque Betesda, alrededor de Betesda, alrededor de estanque Betesda, ¿quién está? Enfermos. Ese enfermo es, ¿sí?
Ese enfermo discapacitados. ¿Cómo discapacitados? Su cuerpo torcido, ya torcido. Eso torcido no es torcido. Ya un enfermo torcido su brazo. Su brazo así, así. Así ya aquí, lengua. Un enfermo, ser toda la vida. Ese discapacitado. Para que entiendan, ¿no? Un ejemplo. ¿Quién es? Discapacitado. Entonces él toda la vida, esa vida lleva. La gente, discapacitado. Qué feo, miserable. Ay, vete, vete, vete. ¿Sí? Entonces esta persona recibe todo, ¿no? Vergüenza. Entonces, ¿está bien? Ya, okay. Entonces sufre, ¿cierto? Pero escuchando, aquí primeramente entra, sana, no se sana. Sana, con mucha esperanza ahora está esperando. Que descienda un ángel, ahí está. Eso nomás mirando. Luego, ya a punto de entrar, ¿cierto? Aunque cuerpo poco difícil, incómodo, pero ¿qué quiere hacer? Quiere entrar primero. Cuando primero entra, se sana. Y otro necesita, otro enfermo. ¿Hermano puede ayudar? Sí, otro. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Hermano? Beto. Hermano Beto, ¿cierto? ¿Conoce bien? Ya, entonces, aunque muy guapo, pero ahora en ese momento debe ser enfermo. ¿Qué tipo de enfermo va a ser? Paralítico. Ciego, ciego. Ciego, ¿sabe? Ciego. Sí. Ciego, ciego, cierto, ya, ciego, ya. Mirando a ver, ciego. Ciego siempre mano a mano. Tiene que tocar, ¿cierto? Donde sea, para que no choque. Ciego, ¿no? O sea, un bastón. Está bien, por mano nomás en ese caso, ¿sí? O sea, ¿qué mano? ¿Quién es? Ciego. ¿Por qué está aquí alrededor del estanque? Ya así alrededor del estanque solamente enfermos graves, paralíticos, cojos. Aquí está trayendo, hermano. Sí. Ya aquí, ¿sí? No, caminando aquí, parado. Peligroso, va a caer adentro, estanque es. Si una vez se entra, es peligroso. Cuando ángel recién desciende, ¿no? Se agita, recién tiene que ya entrar. Ok. ¿Quién es? Ciego. Ya. Otro enfermo vamos a buscar. ¿Quién sería? ¿Quién? Otro enfermo. Aquí está. Aquí. Hermana. Ya, ¿qué enfermos? ¿Aquí qué enfermo? ¿Qué enfermo? Sí, endemoniada. No sé cómo será endemoniada. Enfermo, ¿qué enfermo? Endemoniada. Ya, endemoniada, ya aquí vamos a ver cómo está. ¿No han visto endemoniada? Sí, endemoniada, hija endemoniada. Sí, escapa de la casa, ¿cierto? Escapa, grita, ¿cierto? Grita. Luego también entra al fuego. Cualquier lugar se meta. ¿Quién es usted? Endemoniada. ¿Ya puede? ¿Cómo está? Endemoniada. Creo que no han visto, ¿cierto? Ya así, ya alrededor del estanque, todos son enfermos. Todo quiere entrar a dónde? Estanque, ¿cierto? Pero debe entrar primero. Segundo entra, ya no vale, ¿cierto? No se sana. Primero entra, ¿qué va a ser? Ser sanado. Por eso con mucha esperanza aquí, ¿quién, señor, usted enfermo? Paralítico. Sí, discapacitado, sí, porque no, muy incómodo su brazo. ¿Aquí es? Ciego. Ciego. ¿Por qué está aquí usted? Para poder ver.
Sí, para entrar, ¿no? Primero, luego ver, ¿cierto? Aquí, ¿por qué está aquí? Para sanar, para ser liberado. Para ser sana también, ¿no? De demonio, ¿cierto? Porque demonio agarró. Entonces, todo tipo de enfermos aquí estaba esperando, ¿cierto? Aquí estaba, es el protagonista hoy día. ¿Quién es? ¿Quién es? 38 años enfermo. Está bien, ¿no? Él es protagonista de este capítulo, de ese libro. ¿Quién puede ser protagonista? Aquí está. ¿Quién es él? Paralítico, ¿durante cuántos años? 38 años. 38 años. Sí, parece sano, ¿eh, usted? No es necesario estar aquí sano, ¿cierto? ¿Quién debe estar aquí? Ya 38 años. ¿Cómo está paralítico aquí? Acostado era acostado. Durante 38 años, así acostado, ¿cierto, no? ¿Se ve bien? ¿Es enfermo? ¿Sí? Señor, ¿usted cuando quiere hacer al baño, cómo hace? Necesito ayuda. No ayuda, ¿en dónde hace? No ayuda. Ahí. Ay, qué cochino, ¿cierto? Por eso huele feo ese, ¿cierto? Si no ayuda, así nomás hace, dice, sus necesidades. Orina, hace, cagando. Luego mismo lugar comiendo. Ah, qué feo era, increíble, ¿cierto? Durante 38 años ha vivido. Sí, ya casi terminamos, el niño, sí, ya. El niño puede ayudar, ya casi terminamos. ¿Está aburrido, hermanos, o está divertido? Sí, estoy intentando para que ustedes no duerman, ¿cierto, no? Sí, con los actores. Los enfermos. Entonces, más grave era más grave. Sí, ese enfermo, más grave. Esperaba, ¿cierto? Por eso cuando ángel desciende, ¡ting! Se agita agua. Agua de repente se mueve. Entonces todos los enfermos que hacen, intenta entrar primero, ¿cierto? Jacob intenta entrar primera vez, ¿cómo entra? Así intenta. Ya ciego, ya entra, primera vez. Ya endemoniada, ya, ¿cómo entra? Primero tiene que entrar, ya. Ya paralítico, ya, ¿qué hace? Ya entra, intenta, primera vez, para sanar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se mueve nada, ¿cierto? Sí, por lo menos, ¿cierto? Ya arrastrando su cuerpo, va a entrar, ¿cierto? Va a intentar. Entonces aquí todos son enfermos. Pero Jesús vino. Jesús vino, luego mirando a quién, paralítico. Se notaba, hace mucho tiempo, así está. Sí, muy pobre, miserable. Jesucristo se acercó y preguntó a este paralítico: paralítico, ¿quieres ser sano? Sí, quiero. ¿Ya así respondió? Porque no lee la Biblia, por eso así responde. ¿Sí? Los que no leen, no saben, así responde. Jesús preguntó: paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Cómo responde? Ya piense su Biblia. ¿Cómo responde? ¿Cómo respondió? No tengo que yo meta, ¿cierto? No tengo a alguien que yo meta, ¿cierto? Se meta, me ayuda. ¿Qué está hablando? Ya aquí vamos a leer más correctos. Ya, versículo. Ya, los enfermos, ¿cómo está? Ya, los enfermos. Ya, en el versículo vamos a ver, versículo. Ya, 6, desde 6 voy a leer. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ya, entonces paralítico responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo era.
Ya, quiero ser sano, así respondió. No lee la Biblia por eso, ¿cierto, no? ¿Sí? Ya otra vez. Ya paralítico, ¿quiere ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que voy, otro decían antes que yo. Sí, ya ahora entiende, hermanos. Sí, ese enfermo respondió, no tengo. ¿Quién? ¿Cierto? Si cuando se agita ese agua, no tengo quien que meta mi persona antes que otras personas. Luego quejaba. Nadie me ayuda. Nadie, hasta mi padre me abandonó, dice. Quejando, ¿cierto? Queja, rencores, rabia. No tengo nadie que meta, dice. Quejándose, murmurando. ¿Ya puede imaginar, hermanos, esa parte? ¿Entiende? Ya esta persona es, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente, hermanos? Está quejando. Señor, no tengo nadie que meta antes que entra otra persona. Mi padre me abandonó. Ese maldito, me pateó ese discapacitado, me pateando antes que yo entro, ¿cierto? Cada vez, ese ciego con su palito, y me golpeando, luego primero entro, primero. Ese endemoniado también igual era, si me pisando y luego y entro. Pisa. O no pisa, eso tiene su esposa, ¿cierto? Peligroso. Sí, hasta ahí nomás, ¿cierto? Su hermana está bien tranquilo, ¿cierto? Su esposa es. Entonces él, llena de rabia, queja, ¿cierto? Nadie me ayuda, era. Solamente tiene queja, rabia. Ya, hermano, esta mañana, ese enfermo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Guapo, ¿eh? Felices, bonito. ¿Cómo se ve? ¿Usted también quiere ser ese enfermo? ¿Quiere ser? No, hermanos, mejor bendito. Ese hombre mejor espiritual que todas las personas. Pastor Andrés, ¿qué está hablando? Yo veo solamente queja, murmura. ¿Cómo él es espiritual que toda la persona? Ese Señor tiene llena de fe. Amén, hermanos. ¿Por qué será? Dice. Ese paralítico queja, murmura. No tengo, que nadie me meta, nadie. ¿Qué quiere decir? Alguien no me ayuda, yo nunca más puedo entrar, dice. ¿Está bien, hermanos? Alguien no me ayuda, ¿puede entrar primero o no puede entrar primero? ¿Sí? Si no ayuda, jamás puede entrar. Él mismo jamás solo puede entrar. ¿Cierto, hermanos? Eso está hablando. Él es mejor espiritual, hermanos. Amén. Él es mejor que tiene llena de fe. Mucha gente piensa, yo tengo la fe. Lo que quiere hacer. Yo puedo servir, cumplir mandamientos, voy a servir, apoyar, alabar, aleluya. Luego toda la fuerza quiere hacer. Ese hombre mejor, peor hermano era. Ese hermano es demasiado carnal. Ese hermano no tiene nada espiritual. Pastor Andrés, qué raro era. Según mi entendimiento, ofrenda sirve, hace toda la fuerza. El mejor hermano en la iglesia. Ese hermano espiritual era, llena de fe. Pero ¿por qué así al revés habla Pastor Andrés? Es muy bíblico, hermanos. Muchos no entienden la palabra. No leen la Biblia. No sabe muy bien. Ese hombre paralítico es mejor espiritual. También llena de fe. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque a él quejó era, no tengo alguien que yo meta antes que entrar otros enfermos. Después Jesús respondió. ¿Qué respondió?
después de responder el paralítico, Jesús habló. Ya, versículo 8 voy a leer. Jesús le dijo, ya, ¿podemos leer juntos, hermanos? Versículo 8. Jesús le dijo, ya, juntos podemos leer. 1, 2, 3. Parece juntos. Juntos, sí, ya juntos vamos a leer, juntos todos, ¿no? Ahí levántate, allá atrás, levántate, otro, levántate. Entonces, ¿cierto? No podemos entender juntos. Ya, ¿están listos todos? Ya, juntos vamos a leer versículo 8. 1, 2, 3. Jesús habló. Mirando ese paralítico, ¿qué dijo? Levántate, toma tu lecho, anda. Qué raro era. Luego, siguiente versículo. Al instante, aquel hombre fue sanado. Era. ¿Sí? Jesús dijo, ¿qué dijo? Levántate, toma tu lecho, ¿sí? Y anda. Pero qué raro era. Al instante, aquel hombre fue sanado. Luego, ¿qué hace? Camina. Ya. Ahí ya camina atrás. Luego alguien duerme, despierte, ¿sí? Ya mire ese paralítico. ¿Qué pasó? Se sanó. Camina, ¿cierto? Feliz, contento, ¿cierto? Ya vamos a hacer entrevistas, ¿sí? Ese paralítico. Durante 38 años, ¿cómo estaba, Señor? Estaba muy desesperado por ser sanado. Pero ahora ya recibiendo la bendición de Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Muy feliz, se siente muy bien caminar y poder ver a los demás. No puedo creer, durante 38 años, ¿cómo así? Pero ahora usted mira, camina. No puedo creerlo. Puede caminar, muéstreme. Sáltelo. Increíble. Ya se sanó, ¿cierto? Aplausos. ¿Sí? Luego ya ahora otra pregunta. Señor, el paralítico. No, perdón, no es paralítico, ¿cierto? Ya ahora sano, ¿cierto? Señor sano. Señor sano. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? Voy a escuchar el Evangelio, voy a creer en Jesucristo. Primero ya durante 38 años estabas, sí, acostado, ¿no? Primero, ¿qué quiere hacer después? Quiero correr, quiero caminar. Ya corrió y caminó hasta saltó, ¿cierto? Ya después, ¿qué quiere hacer? Anunciar que Jesucristo me sanó. Parece muy espiritual. Muy espiritual. Ese paralítico, años pensaba, años miraba a otra persona. Andando con su padre, comiendo juntos, se va al baño solo. Luego él intenta también ahora. Solo abre la puerta del baño, se sienta. Qué raro, ¿cierto? Solo está haciendo, solo. Luego entra al cuarto. Luego él tanto deseaba. Yo también estudiaré. Mirando lejos en el colegio. Estudiante, estudia. Yo también. Ahora ya puede estudiar, no puede estudiar. Estudiar. Entraré universidad. Aquí, UPA. Entraré UNSA. Seré ingenieros. Luego encontraré una señorita. Me casaré. Tan. Luego un hijo, dos, pum, con muchos hijos. Puedo vivir. Luego y planea. ¿Cierto, no? Ya que su esposa ya se casó por eso. Ahí finalmente encontró a su esposa. Actualmente su esposa. O sea, hermana esposa es, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Cómo encontró su esposo? Ahora está sano. ¿Tú sabía eso anterior cómo era? Sí, me contaba su testimonio, cómo era paralítico. Sí. ¿Usted sabía cómo era? ¿Puede creer esto? No, fue un milagro de Dios. Sí, ya ahí es. Ahora casándose, ya vive. Luego también, ¿qué hace?
hijos, pronto van a ser hijos. ¿Cuántos hijos va a tener? 2. Ah, 2 nomás. ¿Y cuántos hijos? 5. Sí, amén, aleluya. 5 dices. Mejor tener varios, ¿cierto? Varios, mejor. Sí, hermana tiene más fe. Solo 2 nomás, 2. Ya 5 quiere. 5 o 2, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, hermanos? 5 mejor, 5. ¿Sí? 5 siervos de Dios. Amén, hermanos. Así paralítico. Ya que quiero hablar esta mañana. O sea, si puede entrar, ya. Aplauso con los actores, ¿sí? Muchas gracias. Sí, un versículo voy a leer, ¿sí? Un versículo, Romanos. Usted tiene el libro, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15 voy a leer. Voy a leer, hermanos, ya pueden escuchar, muy importante esa parte. Ya, Romanos capítulo 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas personas creen en Dios. Sabe, yo adultero, yo fornico, yo robo, yo miento, Dios no va a agradar. Dios no va a bendecir. ¿Sabe? ¿Quién no sabe? Siendo cristiano, siendo creyendo en, ¿quién no sabe? Intenta, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a robar, no voy a mentir. Pero lo que aborrezco hacer, la mayoría, casi todos. Aquí él era autor de ese libro también igual. Él es creyente, él es maestro, predica la palabra. Pero en su vida, toda la vida intentaba, voy a servir, voy a agradar a Dios. Pero su vida al revés. Lo que hago aborrezco, adultera, fornica, miente, roba, rabia, pelea. No podía entender. Soy cristiano, yo congrego a la iglesia, conozco, intenta, pero finalmente hace al revés. Lo que aborrezco era. Hermanos, en su vida también eso sucede, hermanos. Usted también desea agradar a Dios. Luego Dios me bendice. Eso también desea ustedes. Pero ¿qué sale? ¿Qué sale? Tal vez hace lo que aborrezco. Igualito que esa Biblia está escrito. Pero leyendo, ya vamos a ver, ¿no? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas personas piensan, yo estoy haciendo malas cosas, yo estoy haciendo maldades. Luego se condena, soy malo, soy pecador, así considera. Pero la Biblia es muy diferente. Tal vez ustedes desean servir a Dios, desean ofrendar a Dios, quiere agradar a Dios, pero al revés hace. No es ustedes, dice la Biblia. ¿Quién hace? El pecado que mora en mí. Ese pecado me arrastra, hace al revés. Luego condena, tú cometiste, tú adulteraste, tú aboró, bebe, tú mintiste, malos, pecadores, y condena. ¿Quién condena? Ese pecado es pecado. Entonces, ¿cómo ya eso solucionamos? Vamos a ver versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Desea, dice, buenas cosas, pero no se puede, dice. Por eso todos viven cometiendo pecados. Él igualito esa vida llevaba, ¿sí? Versículo 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino
El mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí era. Ya, ¿qué sucede en nuestra vida, hermano? Aunque desea hacer el bien, pero no se puede, dice la Biblia. Porque el pecado que mora en mí, más fuerte que yo, por eso me arrastra, comete, te gusta, eso arrastra, hace cometer. Después de cometer el pecado, ese pecado, ¿qué hace Satanás? Tú malo, tú adulteraste. ¿Cómo humanamente así puede hacer? Un cristiano, ¿cómo así puede vivir? Hipócrita, condena a muchos. Ese Satanás hace, ¿sí? Pero la Biblia que dice, lo que hace maldad, nosotros no era. ¿Quién hace, hermanos? ¿Quién hace? El pecado que mora en nosotros. Satanás a través de ese pecado engaña y hace cometer pecados. Ya, versículo 23. Ya, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La Biblia, ¿qué está hablando? Aunque deseamos hacer el bien, también ese pecado que mora en mí, una lucha. Pero finalmente, ¿quién vence? Ese pecado vence y lleva cautivos, como esclavos, instrumento de pecados. Luego sigue diariamente y comete pecados. Ya esa parte puede entender, hermanos. Ya, ahora más importante, tal vez ustedes también escuchando esta mañana la palabra, Pastor Andrés, igualito era igual. Soy cristiano, soy hermano de la iglesia. Yo quiero hacer el bien, pero igualito que la Biblia que está escrito, está sucediendo ahora. Intento. Un tiempo está bien, pero otra vez yo cometo pecados. Tal vez eso está repitiendo, sucediendo en nuestras vidas. Versículo 24, leyendo, ya, nosotros también podemos hallar la gracia de Dios. Amén, hermanos. Ya, versículo 24, ¿usted tiene? Ya, vamos a leer juntos. ¿Encontraron todos? Ya, conmigo juntos vamos a leer 1, 2, 3. Ya, ¿cómo está escrito? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? La muerte. Aquí un momento, aquí paralítico, ¿sí? Puede ayudar. Puede acostarse. Durante 38 años, él intentó. Pero ¿se sanó o no se sanó? No se sanó era. Intenta, desea, ¿qué desea? Entrar primero, luego ser sano, caminar, saltar, estudiar, solito entrar al baño, luego casarme con una señorita. Desea, por eso quiere entrar primero. ¿Entró o no entró primero? Jamás entra, jamás. Luego finalmente Jesucristo preguntó, ¿quieres ser sano? Paralítico, ¿qué respondió? No tengo quien que me ayude, ¿cierto? Que meta antes de otros enfermos. Hermano, tal vez usted, Romanos capítulo 7, quiere hacer el bien, pero aborrezco. Intenta ustedes. Luego finalmente, versículo 24, entiende, ¿qué entiende? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Me arrastra, me hace cometer pecado, me hace condenar, me hace sufrir, miserable. Yo no puedo, ya no puedo, yo no puedo. Luego, llegando ese paralítico, yo no tengo alguien que meta mi persona al estanque, no tengo. ¿Qué quiere decir? Jamás yo puedo entrar primero. Amén, hermanos. Esta mañana ustedes intentando no cometer pecado.
Usted sigue intentando agradar a Dios, luego Dios me bendice. Sigue intentando, sigue errores, sigue mintiendo, sigue cometiendo pecado. Ya, basta. Miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Dios, yo no puedo. Yo no puedo. No puedo. Amén, hermanos. Recién ese paralítico escucha. ¿Qué escucha? La palabra de Dios. Levántate. Toma tu lecho. Anda. ¿Cómo dice? Yo sé, se levantó, eras Leo. No. Ese hombre, yo no puedo. No puedo. Pero la palabra, levántate. Toma tu lecho. Soy Dios. Soy Jesús poderoso. Escucha era mi palabra. Tú intentó 38 años. Durante 38 años, tú apoyabas tu fuerza, tu manera. ¿Logró? ¿No logró? No logró. Por eso ahora, escucha era mi palabra. Confiando en mi palabra, levanta, levanta. Ese paralítico, durante 38 años, yo intenté mi fuerza, mi mano. Pero ahora escuchando la voz del Señor Jesucristo, apoyaré la palabra del Señor Jesucristo. Él dice que levanta, levantaré, me levantaré, caminaré, apoyando la palabra del Señor Jesucristo. ¿Levantó o no levantó? ¿Levantó o no levantó? Levantó era. Amén, hermanos. Levantó era, levantó. Hasta ahora, muchos hermanos, muchas personas, intenta no cometer pecado. Intenta cumplir mandamientos, hacer agradar a Dios. Sí, sigue está fracasando, hermanos. Ya, igual que ese paralítico. Dios, yo no puedo agradar. Yo no puedo cumplir mandamientos. Yo no puedo, otra vez va a comer. Yo no puedo. Recién va a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sí, un versículo leyendo terminamos. Sí, gracias. Sí, un versículo leyendo terminamos. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos capítulo 3, el versículo 23. O tal vez no encontraron, pueden anotar su cuaderno. Ya muy importante confirmar ese versículo está en la Biblia o no. Sí, sí o sí puede confirmar. Romanos capítulo 3, el versículo 23. ¿Encontraron todos? Voy a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos pecaron, dice. Por eso todos van a entrar al infierno. Todos van a recibir maldición de Dios. Ya ustedes también cometieron pecados, hermanos. Ustedes también cometieron pecados, hermanos. ¿Cometieron? Ya, entonces, Pastor Andrés, me llamo Andrés. Pastor Andrés también cometió pecado o no. ¿Cometió o no? No, no diga así. ¿Cómo? Pastor Andrés cometió pecado, entonces mis miembros todos van a salir de mi iglesia. Silencio, no dígale así. Ya, Pastor Andrés cometió pecado o no. Aunque no quiero escuchar, pero cometió era como. Muchos pecados. Me da mucha vergüenza. ¿Sí? Aunque soy título pastor. Me da mucha vergüenza. Cometí muchos pecados, errores. Cometimos. Por eso, nosotros va a recibir maldición de Dios. Va a entrar a infiernos. Pero, versículo 24, vamos a ver. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eran pecadores, pero intentamos nosotros no cometer pecados. Intentar. Hasta ahora sigue intentando las personas. Pero en mi vida, un día llegué, en mi vida, Pastor Andrés llegué. Dios, miserable de mí. Yo no puedo. Ayúdame. Sigue cometiendo.
sigue mintiendo, sigue rabia, ayúdenme. Yo no puedo. Un día también mi vida llegó, igual que paralítico. No quería cometer pecado. Ese maldito me provocó. Esa situación me hizo robar. No puedo. Luego un día yo también no puedo. Miserable. Yo jamás puedo agradar a Dios. No puedo cumplir mandamientos a Dios. Luego, ayúdeme. Luego escuché, ¿cierto? Justificados, Andrés. Justificados gratuitamente por su gracia del Señor. Es Cristo murió en la cruz en vez de mis pecados. ¿Sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un día esta palabra entra. Soy pecador. Soy sucio. Pero la palabra que dice, Andrés, justos, limpios, mediante, ¿sí? Perdón, justificado gratuitamente, ¿sí? Por su gracia, gracia del Señor es Cristo. Él murió por mi pecado en la cruz. Es Cristo cuando murió limpió todos pecados, perdonó todos, que no se quedó nada. Luego ahora Dios está hablando. Andrés, tú eres limpio, justificados. ¿Eh? Yo 38 años intenté. ¿Qué dice? Levanta tú, toma leche. Yo chocaba fuerte. No puedo, Dios, no puedo. ¿Verdad? Apoyando en la palabra de Dios, le levantaré. Se levantó. Amén, hermanos. Sí, muchos años intenté, me quedé pecador. Apoyaré la palabra de Dios. Justificados, limpios, sí, gratuitamente por su gracia del Señor. Es Cristo que murió en la cruz por mi pecado. Ahí en mi vida también, espiritualmente, ¿cierto? Levanta. ¿Pero qué lleva? Viajando, llevando el Evangelio, la palabra de Dios. Hasta ahora, si Dios agarrando, dando su palabra, me lleva. ¿A dónde lleva? Aquí Ciudad Alto, Iglesia Elim, llevando, hace predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Esa mañana, si ustedes también, no puedo, jamás puedo agradar. Mi vida miserable. Ahí llegando, ustedes también escucharán la voz de Dios. Esta palabra de Dios entra. Luego esta palabra va a agarrar a ustedes. Luego Dios va a llevar. Dios va a usar un instrumentos, bendeciendo a todos los hermanos también. Pastor Ismael, ¿no? Que invitó. Sí, orando terminamos, hermano. Terminamos, orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Esa mañana, aniversario de la iglesia Elim, Pastor Ismael también y todos los hermanos de la iglesia Elim, así echando todo el corazón. Dios Padre, bendice su iglesia, también al pastor. También esta mañana, escuchando, ¿verdad? Nosotros intentamos cumplir mandamientos, servir, agradar a Dios. Pero cada vez, si nosotros fallamos, cometimos errores, entonces nosotros también, igual que en Romanos capítulo 7 está escrito, ya no podemos, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Jamás mi persona puedo agradar a Dios. Igual que ese enfermo durante 38 años, no tengo alguien que me meta primero al estanque de Bethesda. Entonces, en el corazón de ese enfermo también llegaba, no puedo, yo solo no puedo agradar a Dios, no puedo limpiar mi pecado
al entrar al cielo. Ahí, escuchando la voz del Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa palabra entró y agarró su cuerpo, hizo levantar. Dios Padre, nosotros éramos pecadores malos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahí limpió, llevó todos errores, iniquidades, maldades, enfermedades, también nuestros todos pecados. Esa mañana nosotros también no podemos agradar a Dios. Mí mismo no podemos. Solamente me queda fracaso. Un pecador sin nada más. Pero esta mañana escuchando, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Jesucristo. Por la muerte de Señor Jesucristo, ahora somos justificados. Esta mañana esta palabra me hizo levantar, me hizo caminar, me hizo vivir otra vida llena de alegrías, planeando ahora cómo voy a vivir para Dios, cómo voy a servir para el Evangelio. Dios va a usar como un instrumento. Esta mañana agradecemos, bendice a su iglesia Elim, Pastor Ismael. Muchas gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si esa mañana hasta aquí terminamos, muchas gracias por escuchar, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Andrés, ¿no? Que el Señor nos bendiga y también que le bendiga por esa palabra que nos ha podido compartir en esta mañana, mis amados hermanos. Amén. Tal vez ha sido un amplio, pero hemos podido entenderlo, lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por el refrigerio. Vamos a tener un compartimiento, mis amados hermanos. Amén. Aquí está ya la tortita, gracias a nuestros hermanos. Y también, amados hermanos, habíamos dicho, pastor, vamos a